Y de ahí les quisiera yo terminar pidiendo, colegas, si están de acuerdo ustedes que armemos una mesa de trabajo para una ley o para este capítulo de la ley de compras, y pues que en la medida de los acuerdos y del trabajo termine como una iniciativa de la comisión. Véngase, diputado Rodríguez, como una iniciativa de la comisión y no una iniciativa mía o del IX o de salud, sino que la podamos trabajar de forma conjunta. Bien, diputado. Bueno, así que para eso es que en la comisión de hoy la agenda es bienvenida. Vamos a aprobar la agenda y está oír a los señores del IX, oír a los señores del Ministerio de Salud Pública y puntos varios, dentro de los cuales yo les adelanté que quisiera proponer si armamos esta mesa. Diputados, si estamos a favor, levantemos la mano. Muy bien, vamos a empezar. Si alguien quiere decir algo antes de empezar, diputados, ya le vi cara yo a Luqui. Hola, Luqui, ¿qué tal? Bienvenida, diputada. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Creo que es importantísimo que se trabaje esto de una iniciativa de ley para la compra y contratación de medicamentos. Esto se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y creo que ninguno de los diputados que está aquí no tiene esa inquietud. Creo que sí es necesario y es urgente, presidente, que hagamos esa mesa, pero que nos pongamos un cronograma, que nos pongamos una fecha para tener, porque hay muchísimos insumos, hay muchísimas iniciativas de ley ya dentro de la dirección legislativa que nos podrían servir para apoyarnos en este tema, y saliendo de una comisión de trabajo podría tener mucho más peso. Y teniendo aquí diputados de diferentes bancadas, pues también tendríamos los votos en el pleno. Creo que es una muy buena idea, presidente, y estoy totalmente de acuerdo en ella. Gracias, diputada. Voy a pedirle a los asesores de la comisión que me consigan todas las iniciativas de ley que hay en relación a las propuestas que menciona usted, ¿cierto? Sacar cuál es, digamos, como qué artículo, qué idea se repite más, para no partir de una base de cero. Y cuando tengamos ya las propuestas de las entidades de salud, pues ver qué es lo que se repite. De repente hay un 80% en lo que todos estamos de acuerdo, y ver qué tal hay. Bueno, yo quiero ir primero al IX. Le damos la palabra al IX, que compra más medicina que el Ministerio de Salud, ¿verdad? Compra bastante más medicamento. El IX, me cuentan que ya han hecho alguna idea, el gerente me cuenta que ya han trabajado un poco en el tema. ¿Qué hay detrás de lo que han identificado dentro de estas necesidades? ¿O no es una necesidad? De ahí creo que deberíamos de partir. Si ven una necesidad en modificar la ley, no, y qué han identificado. Gracias, diputado. Buenos días, miembros de la comisión. La verdad que para nosotros es un momento bastante importante y oportuno de manifestarle a la comisión nuestro beneplácito por habernos convocado como técnicos para una mesa que puede dar algún tipo de solución a la problemática latente de las adquisiciones públicas en materia de salud. El Sistema Nacional de Salud lastimosamente no tiene una dirección normativa que pueda permitirle al sistema propio comprar medicamentos, insumos médicos, reactivos de laboratorio, que no es lo mismo que comprar cemento y bloque. En tal sentido que para el ministerio, y perdón que lo incluya, y al IX siempre ha sido un motivo de oportunidad que el honorable Congreso nos convoque para poder participar en esto. Efectivamente, recuerdo de 2017 hubo una propuesta también de modificación a la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la reciente es la iniciativa 6141, que fue en el 2022. Lastimosamente, no había un elemento clave para el Sistema Nacional de Salud. El instituto entonces
en conjunto con los técnicos, la gerencia y los miembros de la junta directiva, propusieron enmiendas a esa iniciativa, porque siempre queda un eslabón perdido para las adquisiciones públicas en materia de medicamentos. Hemos hecho bastantes esfuerzos para proponer ante el instituto como técnicos la oportunidad que esas adquisiciones públicas no se vean desde la perspectiva de la compra de una obra pública, sino de un medicamento de necesidad inmediata que resuelve una situación a veces de emergencia. Prótesis, tienen abiertas a la persona y perdón, soy abogada, no soy médica, pero están operando y necesitan hacer la compra de una prótesis y tiene que seguirse un procedimiento porque muchas veces es superior al monto autorizado para una compra directa. Esos son nuestros problemas día a día, pero además el temor, por supuesto, de los funcionarios de inmediatamente reaccionar ante una compra. Estamos hablando de derecho a la salud y a la vida, pero tenemos un órgano de fiscalización punitivo que lamentablemente no entiende esa necesidad, esa naturaleza. Entonces, por supuesto, sabemos que estas iniciativas pueden integrarse para una ley de contrataciones, pero debe haber, nosotros siempre lo hemos propuesto así, como un capítulo. Los doctores, o sea, aquí hay un ambiente más de diálogo y de ideas que se pueden bloquear, que pueden avanzar, pero creo que la idea, ese es mi sentir y creo que me lo manifestaba el gerente, que ya tenían algo avanzado. Gracias, presidente. Sí, yo sí creo que a veces los diputados nos ponemos muy creativos y las iniciativas deben de partir de la necesidad que existe, en este caso en los hospitales, de adquirir estas medicinas. De hecho, la ley actual de compras y contrataciones nació de una creatividad de una diputada porque no hubiera corrupción, según se decía, en todo lo que era caminos y puentes, pero realmente complicó lo que eran las medicinas y lo que era todo, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, porque también son cosas muy distintas que licitar una carretera. Ahora, mi pregunta, tal vez un poco fuera no del tema, pero sí fuera del contexto, es ¿por qué en Guatemala son tan caras las medicinas? ¿Por qué usted pasa la frontera de El Salvador y una medicina de la presión le cuesta 5 veces más barata que en Guatemala? No importa, yo no sé si los hospitales hacen, o el ICS en este caso, hacen que se encarezca la medicina por el mercado, por los amparos que se ponen, no sé, pero ¿cómo es posible que la misma medicina de la misma casa en El Salvador cueste 5 veces menos que en Guatemala? ¿Es por la ley de compras y contrataciones? ¿Cuál es la razón que ustedes ven de este tema? Porque cuando vemos la medicina, lo que está pagando el ICS por la medicina, entonces decimos, bueno, si se pagara el precio correcto, tendría más dinero para tener especialistas, que no tienen muchos especialistas. O sea, se está pagando con exceso las medicinas y por el monto, bien lo decía el presidente, que el ICS compra de medicinas. Si uno ya lo mira en ese tema, sí tendríamos que ver qué es lo que está pasando. Gracias, presidente. Calculo que el ICS entre medicinas, equipo médico, llega a los 3.500 millones de compras al año. Por ahí. Un 20%, un 700 millones de ahorro. Y ya es un hospital, el hospital de Alta Verapaz, estábamos viendo con la diputada Miriam. Eso es lo que están pidiendo, son los 600 millones. Gracias, presidente. Buenos días a diputados y personas y con autoridades de salud que nos visitan. No es un error o algo muy desconocido el hecho de que se necesita esta ley. Nosotros que hemos ido a los hospitales lo hemos podido observar.
de que hay muchas cosas que los limitan en comprarlo porque los precios han subido y la ley sigue con los mismos montos. Estamos totalmente de acuerdo con ello, pero yo sí pienso que es de mucha dificultad que solo escojamos a los medicamentos o a los insumos médicos para la ley. Yo creo que sería un problema. Yo creo que esto es integral e incluso hay ahorita en el Hospital Regional de Quetzaltenango necesitan hacer un pequeño módulo que urge, que es urgente. Y yo creo que hay temas como esos, porque están ocupando espacios con un material que tienen, que podrían haber más camas ahí. Entonces, yo creo que es integral. Yo creo que va a ser un problema si empezamos a escoger unas cosas, estas cosas sí, estas cosas no, va a ser un problema. Y yo creo que sí es muy importante para el IX el tratar esta ley, ahora que ya no tienen el apoyo de UNOPS, que ahora que ya no tienen contratos con UNOPS, yo creo que ahora ustedes son los que tienen que estar comprando todo. Entonces yo creo que sí es bueno que ustedes traten de ver cuáles son sus necesidades y traerlas aquí para que nosotros podamos apoyarles, no así con el ministerio que ahora tiene a UNOPS, ¿no? Sí, hombre, cometieron lamentablemente, un error, ¿no? lamentablemente. Sí. Gracias, presidente. Bueno, si alguien nos puede contestar o se anima a contestarle a la diputada, tienen alguna idea, algún análisis, por qué tenemos esa diferencia de precios. Mira, por cierto, la iniciativa 6141 viene desde el Ejecutivo. Esa creo que nos tocó a nosotros discutirla y era un tema de plazos y de montos. No tocaba, una vez más, temas de comodatos en salud, que es distinto. No tocaba temas si podemos tener 2 o 3 marcas de cada medicamento dentro de salud, de alguna manera que los pacientes puedan decidir entre A y B, no solo A. No tocamos el problema de que si nos vamos a comprar solo por precio, estamos comprando unos medicamentos que no sirven para nada y estamos premiando al genérico de peor calidad. Es decir, hay distintos temas que hay que sacar de la ley de compras y tener un capítulo específico. Dentro de eso hay bastante que recolectar de trabajo, pero sigo insistiendo en que debe de venir de ustedes y a someterse aquí en ese análisis que hablando la diputada, que es serio y con tiempos para que sea este año el que le demos eso al sistema. Diputado. Sí, presidente, como yo me acuerdo cuando ustedes estuvieron con UNOPS, me refiero al IX, ustedes compraban para todo el país aquí en Guatemala. Después costaba que llegaran los medicamentos a los departamentos. Yo quisiera que Salud Pública me conteste si ese va a ser la misma retórica con los medicamentos con UNOPS, porque diputado, no sé si se acuerda que UNOPS compraba para toda la región aquí en Guatemala y después empezaban a mandar la medicina a los departamentos y se volvió un problema grande. Y luego en el precio de los medicamentos yo tuve un problema cerebrovascular y uso 4 medicinas que cada mes que voy están más caras. Uso Ritmor, uso Aprovel, uso Eliquez y alguna otra más, pero cada vez que voy a la farmacia, presidente, están más caras. Cada vez que voy me enojo con el dependiente y le digo, nosotros tenemos que hacer algo al respecto, pero ustedes revisan esos productos, cada mes están más caros y gracias a Dios los puedo pagar, pero la gente que no puede pagar se muere. Pues el Aprovel, pues ustedes ya saben qué es lo que ha pasado con Aprovel. Amparo. El Amparo, el Ritmor es una medicina que combate la taquicardia, el Eliquez es un anticoagulante. Y esos medicamentos no lo puede comprar la gente común y corriente, desgraciadamente, y no hacemos nada al respecto. Y Luqui, tú sabes que esto está regido por el Ministerio de Salud Pública, pues, que no deje entrar más medicamentos. Y yo le he mandado al diputado Cristian de México, le he mandado precios. Ya estaba en las farmacias, mira Cristian, aquí te va esto. Precios 3 veces más baratos. Y estamos de Malacatán a Tapachula, estamos a 20 kilómetros. Nos separa media hora de llegar. Y se los he mandado a él y él me dice que sí, pues, que vamos a hacer algo. Una de las preguntas más claves, presidente,
para las compras con UNOPS, ¿qué va a hacer el Ministerio de Salud? ¿Va a comprar a todos los hospitales? Y de aquí lo van a mandar como lo hacía el ICS, porque eso no funcionó. En el ICS eso fue un gran problema. Pasaban 3 meses antes de que se desabastecían los hospitales porque el producto que compraban aquí, diputados no lo entregaban a tiempo en las sedes. Ahora vamos a tener todas las redes hospitalarias si es que va a ser así el sistema. Yo creo que, bueno, no es el tema de hoy, diputados, pero sí vamos a recaudar información de UNOPS, digamos, de qué está haciendo en salud, qué han comprado, dónde han mandado, y los vamos a citar al Ministerio de Salud para que nos cuenten con personeros del ICS, para que cuando empiecen a hablar todas las maravillas que han hecho, pues el ICS pueda decir si es cierto o no todas esas cosas, porque de lo que yo recuerdo de las pláticas que tuvimos en los años anteriores, UNOPS fue el causante de comprar los genéricos de peor calidad, porque lo que ellos querían era demostrar que podían comprar más barato que el ICS. Entonces estaba el Aprovel, digamos, que es la marca cara, Aprovel es Ibercertan, o Ibercertan, ¿verdad? Es el caro. Entonces, con tal ellos de hacer más, les fueron a comprar el más gacho de la línea. Entonces animó a Aprovel, digamos, de Ibercertan, valía 200 y se fueron a comprar uno de 20 o de 15. Y decían, ahorramos un montón de dinero al país, sí, pero no le sirvió a nadie, pues. O sea, tomar eso y agüita con café era lo mismo, pues, para la salud. Eso, pero yo creo que nosotros de la comisión podríamos aportar mucho eso, de que no se vayan a creer ustedes todas las mentiras que dice uno. Pues ya lo vivió el ICS y descubrimos muchas de sus mentiras en ese tema y de sus bondades. Pero otro tema importante, diputado, es queremos una ley de compras que promueva la centralización en la compra de medicamentos, o queremos una ley de compras que sea más local, es decir, que Malacatán pueda comprar, que Coatepeque pueda comprar, ¿qué es lo que se ha identificado? Porque también es un error querer comprar 1 millón de tabletas o de jeringas y que ¿dónde las va a meter? Y si no entrega el producto, ahí viene la sanción porque pagó y no entregó. Entonces no permiten. Bueno, tal vez si nos contestan la pregunta de la diputada, empecemos con ustedes y ahí el Ministerio de Salud, ¿por qué tan caro y por qué tantos guatemaltecos, que no es que repitan lo que nosotros decimos, ya se dieron cuenta que al salir de Guatemala las medicinas son más baratas? Definitivamente esa no es una respuesta que pueda tener una institución como el ICS, ¿verdad? Nosotros dependemos del costo de un proveedor. Creo que como abogada, lo digo a nombre propio, el país adolece de una regulación sanitaria en materia de medicamentos que tenga precios de referencia competitivos. La ley de competencia hasta el año pasado salió, entonces la verdad que no existe ninguna fórmula para generar mecanismos en el país en donde se cuente con esta garantía al derecho a la salud y a la vida, que creo que es muy importante, más importante que cualquiera otro. En este caso, como instituto, nosotros sí hemos hecho algunas propuestas en donde creemos que los mecanismos para la gestión de procesos de adquisiciones públicas en materia sanitaria o de salud no solo pueden incluir medicamentos, sino deben de incluir tecnologías de la información, de la comunicación. Hoy la telemedicina es muy importante, y hospitalización, el remozamiento de la infraestructura sanitaria, que también depende de una ley de contrataciones y que lastimosamente se realiza a través de negociaciones centralizadas para estos insumos. Es importantísimo la desconcentración, porque eso no se trata de descentralización, sino desconcentración, porque también hay que tomar en cuenta en el costo del movimiento del producto hacia otros lugares lejanos, como tenemos en Huehuetenango o en Petén, que sale mucho más caro el transporte de lo adquirido en Guatemala que si se compra en el propio departamento. En tal sentido que una respuesta, señora diputada, para por qué son tan caros los medicamentos en Guatemala, el instituto no podría darla. Muchas gracias.
Bueno, yo lo he platicado a usted, Luque, muchas veces. Ni modo, si quieren comparar con amparos, la medicina con amparo se hace más cara. El que trae la medicina y está amparado prefiere vender carísimo el amparo. Y el ICS no hace nada por sacar los códigos y poder comprar esa medicina amparada. Por ejemplo, a la fecha, la pirfenidona, que vendieron 100 millones en amparos el año pasado, no tiene código. Y el ICS ya le hubiera podido sacar código y tratar de vender una pirfenidona más barata. O que la ley también involucre negociaciones en otros países, directas con las casas. No puede ser que, pongamos otro ejemplo, la insulina glargínica, aquí la estemos comprando en Salud a 400 quetzales, creo que es Pfizer, y en México vale 80. ¿Por qué no tener entidades que puedan ir a sentarse a negociar a México en las casas con toda la transparencia del mundo y digo, no me hagas esto, véndeme más barato, qué sé yo, pero y también tener acceso a los medicamentos, o sea, poder pelear medicamentos innovadores, y aquí llegan de último. Pero regresando al tema, por cierto, también me sumo, tal vez para el segundo semestre, a una ley de TICs, de tecnologías de la información. Eso no tenemos. Creo que habría que hacer, ya les tengo yo una idea, a ver si la adoptamos. Pero tienen ya una ley que nos puedan pasar, o documentos, nos pueden ayudar a recolectar información de lo que ha surgido en el ICS, de los cambios que hay que hacer. Tenemos una propuesta de reglamentación en virtud que definitivamente eso es algo muy creativo, decían ustedes como diputados, pero la ley orgánica del instituto y la jurisprudencia constitucional nos ha permitido hacer una muy leve propuesta, porque la verdad no es una propuesta completa para las adquisiciones en el instituto. Recuérdense que también se compran otros insumos tecnológicos y etcétera que no necesariamente implican asistencia médica. Estamos haciendo un esfuerzo, sí tenemos un instrumento que por supuesto todavía lo conoce la gerencia, no lo hemos pasado a la honorable junta directiva y por eso todavía no se ha socializado. Pero lo estamos haciendo en función de una buena práctica que la Corte de Constitucionalidad nos ha, en reiterados sentencias, nos ha indicado que pues invocando la autonomía institucional, nosotros debemos tener un elemento clave para fortalecer la asistencia médica a través de nuestras propias adquisiciones. Gracias, presidente. Con mucho respeto, licenciada, no quedo conforme con su respuesta. El ICS sabe por qué las medicinas son más caras. La junta directiva sabe por qué las medicinas son más caras en Guatemala. Usted también lo sabe. Lo que pasa es que no lo quieren decir porque el negocio está ahí adentro. Esa es la realidad. Pero que lo saben, lo saben. Lástima que no la juramentaron, porque si lo hubieran juramentado hubiera cometido perjurio. La realidad es que si vamos a trabajar con la voluntad que esta comisión quiere hacerlo, necesitamos de la sinceridad de las partes. Porque si vamos a hacer una iniciativa de ley que puede convertirse en ley, que sea una vez más un calcetín que se pueda meter en los pies de cualquiera, entonces mejor no trabajemos. Pero usted sabe, como lo sabemos todos los que estamos aquí, por qué las medicinas en Guatemala son más caras. Gracias, presidente. Y yo creo que cada quien, sí sabemos, tenemos nuestras ideas. Oír de las autoridades que digan que no saben, pues justamente da ese sentir de que no le quieren entrar al problema. ¿Verdad? Sí hay temas de cómo compran, de códigos, ya sabrán ustedes cuánta cosa no pasa allá adentro, pero la idea de la ley es justamente que sea algo que ayude a comprar, a que se metan en menos problemas legales los de inventarios y que termine en producto más barato y mejor calidad en los pacientes. Ese es el tema que hay que salir del tema, aceptar que hay cosas malas, con prudencia también, porque a veces uno puede aceptar, así como el presidente que aceptó que cometió peculado, ¿verdad? Diciendo que va a devolver el dinero
del baby shower, esa es una torpeza kilométrica, pero sí comparto yo el sentir de la diputada de venir con la voluntad de que las cosas no están mal y que sí se puede hacer algo dentro del instituto, porque sí hay muchas cosas que se pueden hacer en temas de comprar. Yo le pongo el caso de la pirfenidona, del encódigo, y matan el negocio del amparo de 3, 4 marcas que están haciendo dinerales, pero no es el tema. Señores de salud, ¿qué han hecho ustedes al respecto? No me van a decir que la solución es dejar un OPS de por vida. Buenos días, mucho gusto, diputado, comisión presente. La verdad es de que obviamente como Ministerio de Salud sí tenemos la preocupación respecto a lo que ustedes comentan de los precios, ¿verdad? Yo creo que aquí es importante poder hacer un análisis integral de la ley de contrataciones, porque si bien es cierto, ustedes conocen la ley, ahí establecen muchos procedimientos, ¿verdad? Como son las cotizaciones, las licitaciones, las compras directas, pero sí se ve que podría realizarse un análisis en cuanto a al procedimiento de la puja en una subasta inversa. ¿Qué significa esto? De que si prácticamente se hace un análisis para que podamos tener eso dentro de una nueva propuesta, se podría ver de que hay precios más bajos para la población, ¿verdad? Entonces podríamos tener como unos precios referenciales, que era lo que decía aquí la colega, ¿verdad? En cuanto a tener esos precios un poquito más bajos, porque los proveedores empujarían bajo esos procedimientos tener un precio más bajo, ¿verdad? Les estoy comentando esto porque dentro de la ley de contrataciones, si bien es cierto, tenemos varios procedimientos establecidos, casi la mayoría no se utilizan, ¿verdad? Pero creo que como Ministerio de Salud sí podríamos tener ese análisis. Actualmente está la preocupación, hay una mesa técnica que está ya integrada y conformada para poder evaluar este tema, ¿verdad? Y prácticamente pues se está en análisis y se está haciendo la recolección de documentos para que podamos tener lo más pronto posible una propuesta y podérselas presentar. Eso es lo que podríamos decir. Ustedes tienen más en salud problemas enormes con el mantenimiento del equipo. Equipo que compran, equipo que se arruina o se pierde. Y tienen un problema bien grande de cómo darle mantenimiento a esto. Y yo lo que quisiera que de verdad pensaran son en instrumentos de compra, por ejemplo, del mantenimiento. ¿Cómo se arma el mantenimiento de estos equipos que regala Japón o que compran, que son millonadas? Esas tomografías y esos tomógrafos, no sé cómo se llaman, pero que son muy caros. O el equipo para detectar cáncer, por ejemplo, que ni tienen, que deberían de comprar. Que el problema no es comprarlo, cómprese su PET scan. El problema es mantenerlo. Claro. Y entonces, ¿qué figura van a usar con la ley actual para garantizar que un PET scan funcione a las 1000 maravillas por 10 años? No existe. No es tan fácil. Y porque entonces le alquila mantenimiento. ¿Y entonces para qué tiene el mantenimiento interno dentro de su hospital? ¿Me entiende? Ese tipo de situaciones a las que se enfrentan es las que en alguna medida deberían de quedar plasmadas en una ley que permita que muchos participen. Pero no es tan fácil, porque una vez usted le da el mantenimiento del PET scan, por ejemplo, a alguien, se lo da al diputado Contreras, y de ahí se lo quita a los 2 años y me lo da a mí. Ella se metió en un gran problema. Entonces yo le voy a decir, no, es que lo dejó malo, va. Y entonces hay que hacer A, B, C, D. Y una vez se casa con uno, hay muchas cosas que debe ser difícil sacar a pero tampoco debe ser tan fácil meter a cualquier pícaro que se va a quedar ahí de por vida. Es una mezcla que creo yo que ustedes se enfrentan, pero no la han analizado a profundidad para que venga en una iniciativa. Nosotros lo vemos porque visitamos, oímos, y creo yo la mayoría de los de aquí de la comisión nos ponemos en los zapatos del que le toca firmar, que tiene la Contraloría, y encima tiene las fiscalizaciones de los colegas también. Entonces es duro, pero no siento yo que nadie esté pensando en el largo plazo, decir, muchacha, esta es la forma donde todos nos vamos a quitar problemas y vamos a hacer las cosas más baratas. Diputada, y de ahí, Luis.
Gracias, presidente. La misma pregunta para usted, licenciada, que le hicimos a la personera del ICS. ¿Por qué cree usted que las medicinas son tan caras aquí en Guatemala? Y también me gustaría saber por qué eligieron UNOPS. ¿Cuál fue su análisis? ¿Cuáles fueron las ventajas que tenía respecto a la forma usual de comprar? ¿Y cuáles son los precios y el tipo de medicina que UNOPS les va a brindar? Porque eso nos podría servir a nosotros para la iniciativa, para copiar el modelo o rechazar el modelo. Entonces son esas preguntas, por favor, presidente. Gracias. Nos van contando. Yo le prometo, lo dejo aquí en la mesa, presidenta, que en la próxima reunión sí vamos a entrarle justamente a este tema. Y a que vengan más preparados para contestarnos, pero obviamente van a comprar el 80% de la medicina del Ministerio de Salud, la va a comprar UNOPS. Algo tienen que saber del tema, pues. O sea, es un montón de medicina la que va a comprar UNOPS. O sea, UNOPS va a volver el comprador del 80% de medicamentos. Sí, yo creo que en cuanto a su pregunta de que por qué los precios son tan altos, creo que, como bien dicen sobre la mesa, ¿verdad? De que definitivamente, pues, todos suponemos el por qué, ¿verdad? Pero en realidad los precios hoy por hoy de algunos medicamentos nos hemos topado con que solamente hay un proveedor, ¿verdad? Para poder comprar ciertos medicamentos, ¿verdad? Yo creo que ese ha sido... ¿Cómo? Pues según se ha establecido en algunos casos solamente existe un proveedor, ¿verdad? No les sabría decir por qué, pero en realidad sí cuando al momento que se hace lo que es las bases de licitación y todo el tema, ¿verdad? En cuanto a publicar, pues se va determinando que en efecto cuando llegan a dejar sus ofertas solo se presenta un proveedor. Entonces creo que al final pues eso también podría venir como a afectar un poco, ¿verdad? Este tema, y por eso les recalcaba mucho de que en efecto sí hay que analizar, ¿verdad? Todo este tema, porque sí, en efecto hay muchos temas de los precios de referencia, también como revisar el listado de medicamentos que actualmente existe, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que yo le podría responder al respecto. Perdón, yo le voy a mandar a pedir que nos mande en qué medicinas han identificado que hay un solo proveedor. Eso va a ser bien bonito porque vamos a demostrar que muchas veces es porque no le dan registro a otros, ¿verdad? Y entonces generan ustedes su propio monopolio y la ley de competencia no va a servir para nada para eso. Aquí lo único es abramos de manera responsable en el sentido de que cuidemos que no entre medicina muy, muy gacha. Que entren todos con farmacovigilancia, pero no los dejan entrar. O sea, ahí está control de medicamentos, que esos son los verdaderos culpables. ¿Viste? Por eso, pero es que si cambiamos la ley, pero no el control de medicamentos. Nosotros hemos hablado con los medicamentos, no le dan un registro a nadie, aunque vienen todos los de ley. Dicen que si una medicina ya está autorizada en otros países y en las restricciones aquí, no debería necesitar tanto para cumplir. Voy a contar casos utilizados. No se ve. Abrimos una clínica de diálisis en Malacatán. Años antes yo había puesto 8 millones para comprar máquinas. Pero inmediatamente nos dimos cuenta que no iba a funcionar. Hicimos un convenio con una ERC. Una ERC nos llevó 11 máquinas. En el momento que se arruina una máquina, llega la empresa que da las máquinas, pone otra. Y nos resulta más fácil. Entonces ese debía ser un modelo que ustedes debían de ver cómo lo hace una ERC, pues, o qué temas usa. O sea, se nos arruina una máquina y nos dan una máquina extra para que cuando esa se arruine, termine la diálisis, porque no se puede interrumpir. O sea, no sé cómo lo hacen, pero debían explorar eso. Luego tenemos el tema de los ventiladores.
Viene la Contraloría, llega y audita un ventilador que vale 50,000, 60,000 quetzales, pero lo rentas por 15,000 al mes. Entonces te castiga porque estás gastando más en renta y eso nunca va a ser tuyo. Pero el ventilador se pagan 15,000 al mes, está funcionando todo el tiempo. Y cuando falla, nos dan otro. Entonces, ¿por qué no exploran esas situaciones y ponen en la ley algo así? Pues nosotros no podemos tener una máquina que haga diálisis que sea nuestra, porque no la podemos mantener. Entonces optamos por el convenio que hicimos con UNAER. NIPRO llegó, nos hizo las instalaciones, nos puso 10, 11 máquinas. Por supuesto que nos venden todos los insumos, que es donde ellos hacen su plata. Yo no miro nada malo con eso, pues, que hagan su pisto. No. Pero las máquinas están funcionando todo el tiempo. Y la que no sirve, la agarran y colocan con otra y reparan esa. Pero imagínate los 8 millones que había puesto, se hubieran acabado en un ratito y nos hubiéramos quedado con 12 máquinas inservibles. Sí. Entonces, estudiar esa posibilidad, no sé cómo se puede poner una ley, pero ya hay métodos. No sé cómo lo hace UNAER o cómo lo hace Fundación de Amor, no lo sé, pero lo hace. Y para mí es el mejor sistema. Para mí la renta o el leasing es lo mejor. Sí, por eso digo, hace falta un capítulo de comodatos en salud, que es más o menos tu teléfono, te lo dan a cambio de que pagues minutos o internet y te lo dan. Pero por cierto, UNAER que firmó esos convenios con NIPRO tiene unos problemas de unas multas en la Contraloría tremendo, y creo que hasta denuncias penales llevan. Para que funcione, como dice el diputado Contreras, si hay que voltear a ver cómo se pueden hacer esos acuerdos sin que termine preso nadie. Pues por supuesto sí lo hace bien. Diputado Rodríguez. Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Únicamente la licenciada de Salud. La mesa que ustedes tienen integrada, ¿qué autoridades están participando en ella? Fíjese que hay representantes de varios departamentos. Por ejemplo, hay representantes del Viceministerio de Regulación, hay de Financiero. Si me permiten ver, porque sí, creo que hay. ¿Hace cuánto fue que se integró esa mesa de trabajo? Fue en noviembre del año pasado. En noviembre. ¿Y al momento qué avance tiene? Perdón. ¿Cómo? ¿Qué avance tiene hasta esta fecha? Por el momento creo que solamente han entrado a analizar, ¿verdad? Toda la problemática, nada más. Sí, un gran avance. Si no... Sí, la idea, yo creo que los colegas no me van a dejar de mentir, que el tema, lo que se evidencia siempre, yo creo que es un tema de voluntad. Claro. Y es una falta de voluntad bastante grande la que hay, y es lo que no queremos que pase en esta mesa de trabajo, porque nosotros sí venimos a darle seguimiento y no vamos a esperar 6 meses para analizar, porque si no se nos va a ir en la legislatura, pues, y no vamos a poder hacer ninguna reforma. Entonces sí sería bueno que tal vez para la próxima presidenta nos puedan traer algún avance o algún informe de qué es lo que se ha avanzado en esa mesa de trabajo que tiene Salud, para ver qué propuestas traen ya consolidadas, porque ya desde noviembre para acá creo que ya tuvieron que haber visto algo, ¿verdad? Sí, yo les voy a mandar a pedir esa información. Claro, presidente. No oficial, gracias diputado. No oficial porque entiendo que no hay un documento oficial, pero sí qué esfuerzos han habido en estas reuniones. Ha sabido necesitamos ABC. Y si no hay nada escrito, no vamos a lograr ese avance en pro no solo de la salud, es decir, de medicinas más baratas y de mayor calidad, sino que también hay que cuidar a los colegas. Ya es una pesadilla hacer 011 con relevancia. Les cuesta conseguir ya ese tipo de gente, y dar cuánto ganan y cuánto se ganan de las multas. Pues está todo mal. Necesitamos una nueva forma de comprar que beneficie al consumidor final, porque los cuide a ustedes como trabajadores del Estado, pues, ¿verdad? Y solo, perdón, no nos contestó qué vieron en UNOPS, qué es lo que se habla alrededor del ministerio. Así, bueno, sí, ahí está la salvación de la salud de Guatemala. ¿Qué vieron ustedes de UNOPS? Sí, en cuanto a UNOPS, creo que como no es parte del tema, ¿verdad? No podría indicarles al respecto, ¿verdad? La opinión que yo entiendo, la opinión que ustedes se han generado, que ustedes han oído dentro de ustedes,
¿Están contentos? No, antes del tema, yo la he escuchado a usted que han estado en una mesa analizando, que han estado en una mesa discutiendo. ¿Se discutió en esa mesa el cambio de compra de medicinas del Estado para UNOPS? ¿Lo conocieron como mesa técnica? Le comento que como no soy parte de esa mesa, no podría indicarle cuáles han sido los temas que se han tocado ahí, ¿verdad? O sea, usted no es parte de la mesa. No, solamente tengo conocimiento que está conformada la mesa por varios profesionales. Gracias. Sí, gracias, presidente. Con el mismo tema de los medicamentos, hay países como España que tienen integrada una comisión pública autorizada legalmente para comprar medicamentos y negociar con farmacéuticas internacionales. Yo no sé si ustedes tienen previsto esto, tomando en cuenta y dejando, porque ahí ya no necesitan intermediarios como UNOPS, sino que lo hace, ¿cómo se llama?, directamente esta comisión. O sea, lo traduzco en que el Ministerio de Salud tenga una comisión pública autorizada legalmente para que pueda negociar con las farmacéuticas internacionales y poder así conseguir los medicamentos más baratos, que es obvio que se puede reconocer esos. Un medicamento vale 100 quetzales y interviene la comisión pública autorizada y resulta que el medicamento ya ahora vale 50. Entonces eso se puede ver muy fácilmente. Si ustedes no han considerado eso y dejar a un lado UNOPS, que UNOPS es un intermediario, y hacerlo ustedes directamente, así conseguiríamos nosotros unos precios más baratos y sería algo que se podría establecer aquí en nuestro país. No sé si lo han tomado en cuenta, también tomando como en cuenta, perdón que repita, sea repetitivo, pero que UNOPS, los medicamentos que compra son aquí también. O sea, UNOPS no compra en el extranjero. UNOPS compra aquí mismo y aquí mismo reparte. Y como decía yo en la reunión de la Comisión de Salud que tuvimos la semana pasada, muchas veces UNOPS, los hospitales, los centros de salud, puestos de salud, tienen que esperar que UNOPS junte una cierta cantidad de pedidos para poder pedir por mayor. Y lo que hace es, en lugar de agilizar que los medicamentos estén en las unidades que lo necesitan, tienen que esperar cuando la unidad ejecutora lo podría hacer directamente. O sea, UNOPS no ayuda en nada, todo lo contrario. Y es lamentable que el Ministerio de Salud, teniendo como ejemplo el IX, y que el IX lo dejó por un lado porque no le funcionó, ustedes no se hayan percatado, ni siquiera le hayan preguntado al IX, miren, ¿cómo funciona UNOPS? Es por ello la pregunta de la diputada Palomo con respecto, menciono su nombre. No puede ser que ustedes no hayan cruzado una carta o no hayan preguntado siquiera. Ahí es donde entran las dudas. Ahí es donde nos entran las dudas. Entonces, si una de las peticiones, presidente, podría ser tal vez establecer una comisión pública legalmente autorizada del IGS dentro de esa mesa para que ellos puedan conseguir los precios estén autorizados para negociar con farmacéuticas internacionales y que se puedan conseguir los precios más baratos. Gracias, presidente. Si tú sos el Estado, pues tenés un gran poder de compra. Por supuesto, si alguno de ustedes se va a sentar hoy con un proveedor, para preso. Pero por eso es que la modificación a la ley es importante. Decir que sí puede ir una comisión a hablar con tal país, con tal otro, estos tratamientos innovadores del cáncer. Hoy les a contar, miren, vamos a tener, ¿cuántos? 100 millones de dólares en el presupuesto de cáncer. Nos pueden ayudar a montar el equipo, a vendernos tratamientos de calidad, bajo una sombría de transparencia y de legalidad. Ese es otro tema que lo planteó bien el diputado para la ley de compras. ¿Cabrá ese tema ahí? Que creo que son de los temas que nos gustaría encontrar en una propuesta. Mira quién encabezaría esos temas. Me sumo a lo que dice el diputado de que los invitamos a técnicos para que se tomen en serio el tema. Yo les quisiera proponer, diputados, si nos sumamos a hacer un
esta mesa técnica para armar la comisión, que la comisión esté de acuerdo. Yo le mandaría las cartas invitando al ministro y al presidente del ICS para que ellos ya deleguen al personal y que firmemos el día que vengan a la comisión, que firmemos un cronograma de actividades, como bien dice la diputada, y esperamos encontrar esa voluntad de miras a futuro, no a quién ayudo, a quién molesto, sino cómo generamos algo. Diputados, ¿votamos a favor de integrar esto para que yo pueda mandar las cartas? Muy bien. Estamos entonces, si alguien quiere terminar diciendo algo más. Yo voté presidente, pero odio las mesas técnicas de Guatemala, porque nunca terminan en nada. Una mesa técnica que se pasa 6 años preguntando cómo vamos a bajar los medicamentos, cuando sabemos ya que es el registro sanitario del ministerio el que no permite que bajen los medicamentos. Aquí tuvimos, yo no sé si son los mismos diputados que estuvieron el año pasado, aquí los tuvimos y nos dijeron que iban a hacer esto, se fueron y no pasó nada. O sea, las mesas técnicas... Sí, yo comparto también lo que dices, pero creo que, como decía la diputada, si hacemos ese esfuerzo, recolecta las firmas de todos, pues ya lleva un camino adelante. Parte del trabajo de nosotros es legislar y tratar de llevar estas propuestas allá. Pero sí son dos temas diferentes, las modificaciones a la ley de compras y hay un esfuerzo que hacer en la modificación a la ley de salud, donde sí hay que tocar el tema que tú decís, diputado Contreras. Y yo estaba hablando con bastante gente al principio y tenía ahí algunas sombras, pero creo que hay que promover de urgencia nacional, diputada, el tema del IVA en las medicinas, porque las ventas al Estado no pagan IVA. Yo le vendo a usted, entonces como no le pago, yo me queda un IVA por igual que el ICS, que nunca me van a devolver. Eso se lo cobro al resto, entonces tienen un gap estas empresas grandes de IVA. Pero también hay que meterse en eso, son dos temas distintos. Súper importantes los dos. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con el diputado Contreras en cuanto a las mesas técnicas que se establecen precisamente para no resolver el problema. Yo he tenido 4 mesas técnicas en este periodo, el periodo pasado y me ha funcionado. Ya están las iniciativas de ley, ahora es que el Pleno las empiece a mover, pero sí funcionan si los diputados tomamos la responsabilidad y estamos trabajando a la par de las instituciones. Pero también otra situación que es importante, diputados y presidente, es que nos digan la verdad, porque no podemos trabajar con mentiras. Si nos vamos a meternos a una mesa técnica, todos conocemos o creemos conocer cuál es la razón por la cual cuando sale a licitación salen con las características de una medicina que solo tiene una casa. Por supuesto que entonces solo ellos van a poder licitar, como usted dice, solo existe un proveedor, pero no es porque existe un proveedor, es porque cuando se hizo la licitación se hizo para ese proveedor. Entonces lo que tenemos que hacer es que en esa iniciativa de ley podamos nosotros abrirla. Y de verdad, yo creo que la respuesta está en nosotros los diputados. Y con respecto al IVA, diputado, yo creo que el IVA a la larga no encarece tanto la medicina como la corrupción que hay adentro de las medicinas. Sobre todo no podemos quitar una situación que para el Estado es indispensable, como es que todos paguemos nuestros impuestos y que hay ciertos grupos que siguen haciendo su negocio con o sin IVA. Entonces yo creo que uno tiene que ir, y eso es parte de lo que ha sido mi trabajo en este Congreso, ir realmente al problema. Porque ¿de qué nos sirve dar paliativos si aquí estamos entre médicos y medicinas? Una aspirina no cura el cáncer. Claro que podríamos tener
como una aspirina para que el costo de la medicina sea baja, quitar el IVA. Pero seguiría igual, pues, porque no es, el IVA es el 12%, mientras que las medicinas aquí están al 400% más caro de lo que está afuera. Entonces, ¿cuál es la razón? Sí, Eso control de es, medicamentos. Algo iba a decir que me pareció de lo que decía. En esta mesa debiéramos de invitar a todos aquellos proveedores que alguna vez se han quedado fuera por las picardías de cómo se arma esto. Porque serían bien importantes que nos contaran qué hay que poner ahí o qué castigo hay que poner para ir vetando, digamos, esas prácticas, que me imagino pues que aquí estamos todos de acuerdo que se tienen que acabar. Pero bueno, me quedo con las sugerencias de que hay que trabajar, vamos a trabajarla con los asesores y pues vamos a estar invitando a ustedes y tener unas 2 reuniones o 3 en la comisión de alto nivel y varias de carpintería con el personal técnico de nosotros y de ustedes. Diputado. Solo te quería decir algo. Mira, ellos no sé si forman parte de la comisión de registros o hay aquí alguien que trabaja en registros. Metes un expediente y te pone una objeción. Vas y la enmendas, te pone la segunda objeción. Y ya la tercera vez ya tenés que formar otro expediente, porque 3 strikes estás fuera. O sea que es una maña que hacen ahí para evitar los registros. Pero ya te mandamos, yo he denunciado como a 5, de ahí Cinco, se han ido. Pero ahí están. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión, nos convocamos a tiempo. Gracias a ustedes por asistir y le cuentan a las autoridades superiores de el tema